Si el agua es una de las moléculas primordiales que sustenta a los seres vivos, pues prácticamente existirán otras congéneres u otras, pues, ¿cómo se puede decir? Sinérgicas que permiten el funcionamiento de la vida. Entonces, la siguiente biomolécula que vamos a analizar es el carbohidrato. Aunque el agua, recuerden esto, pertenece a un grupo de moléculas, que son las moléculas inorgánicas, forma parte de las biomoléculas. A partir de ahora vamos a ver moléculas orgánicas. Dijimos que las moléculas orgánicas se caracterizan por contener carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, una vez estudiado el fundamento de las propiedades químicas del agua, pasaremos a estudiar las características de los carbohidratos, que es el tema del día de hoy. ¿Qué importancia tienen los carbohidratos en los seres vivos? Así como el agua, pues prácticamente es el sustento químico de hidratación y de solubilización de las sustancias de un ser vivo, pues el carbohidrato también tiene una función específica y es proporcionar energía a los seres vivos. De hecho, el uso de carbohidratos está ligado a un proceso muy importante que es la fotosíntesis, ¿sí? Todo comienza pues prácticamente a partir de este proceso que es tan importante para la formación de estas biomoléculas, ¿sí? Entonces, vamos a analizar qué son los carbohidratos. Y vamos a iniciar, pues, con el origen de los carbohidratos. Entonces, vamos poco a poco. ¿De dónde vienen los carbohidratos? ¿Sí se acuerdan? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el origen de los carbohidratos? De aquí vienen. ¿Por qué? ¿Por qué digo que de ahí vienen? ¿Qué tipo de energía proporciona el sol? Luminosa, muy bien, calorífica y luminosa, ¿sí? Por aquí, el señor Sol, pues prácticamente manda algún tipo de radiación, ¿no? Ahí está, ¿sí? ¿A dónde llega esta radiación? Estamos viendo a ver qué pone para hacer. Llega aquí, ¿no? Literalmente. Esa radiación es captada en todo el planeta, ¿no? ¿Y quién es el elemento primordial que capta esa radiación? ¿O cómo es utilizada? Es utilizada por las plantas, exactamente. Ahí está, ¿no? Entonces, pues las plantas literalmente utilizan la energía. ¿Cómo la utilizan? A través de un proceso que se llama fotosíntesis. Exactamente. Entonces, la energía luminosa que es irradiada por el sol llega al planeta Tierra, en donde existen pues prácticamente unos consumidores primarios con las plantas, ¿sí? Que favorecen la utilización de este, ¿sí? Y lo hacen gracias al proceso de la fotosíntesis. Fotosíntesis. Es que soy ruso. Ahora sí. ¿Por qué? Váyase de esta clase. Fotosíntesis. No crean que todos los rusos estén a favor de las guerras, pues creo que no. Eso es generalizar. Sálgase usted. Es la fotosíntesis. Ahora bien, ¿y en qué consiste la fotosíntesis? ¿Alguien sabe? Que captan el dióxido de carbono y con el agua y la luz lo convierten en glucosa y oxígeno. Muy bien, exactamente. Ese es el proceso por el cual, pues literalmente, ocurre la formación de carbohidratos. Entonces déjenme busco por aquí la ecuación química que tiene que ver con la ecuación de la fotosíntesis. ¿Es agua, dióxido de carbono? Es que no me acuerdo. CO2 más H2O es 6H6. ¿La tienen balanceada? No.
Balanceada no. No. Está bien que sí, pero no, diga. H2. Sí, o sea, es que es el CO2 y es el agua, pero balanceada. Ahí sí, pero para- Y le fallé, profe. entonces, primero- Son 6. Balanceadas son 6. Ah, sí, 6 moléculas. Ajá. De hecho, yo utilizo esa ecuación en los problemas de estequiometría Sí. para explicar cómo hacer balance. Mm, ahí está. A ver si funciona la magia. Oh, Ah, no funciona. Se supone que debería haber puesto la ecuación así tal cual, pero no. Se cancela la magia. Entonces, pues prácticamente este es el proceso de donde vienen los carbohidratos. El Sol irradia energía luminosa que es capturada o captada por el planeta Tierra, donde existen unos elementos primordiales que son las plantas que realizan un proceso de captación de esto, ¿no? Entonces hay una reacción química que sustenta la formación de carbohidratos en los seres vivos, que es 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono en presencia de energía luminosa, forman glucosa y oxígeno. Y esa glucosa, pues es pues, la unidad básica de los seres vivos, es un tipo de carbohidrato, ¿sí? De hecho, de él se desprenderán varias situaciones más adelante. Ese es el origen, pues prácticamente, de los carbohidratos. Por eso, si no existiesen las plantas, pues propiamente no podríamos utilizar nosotros los seres vivos la energía luminosa. Nosotros no podemos hacer la fotosíntesis, ¿sí? Por eso es que es tan importante estos detalles, ¿sí? Y hay un ciclo que sustenta pues este proceso que es la fotosíntesis. ¿Cómo se llama el ciclo que interviene o las reacciones que intervienen en la formación de glucosa en las plantas? Tiene un nombre. ¿Lo vieron? No, la glucólisis es la destrucción de la glucosa. sí. ¿El ciclo qué? ¿De la oxígeno? No. Empieza con C de casa. No. Chin, hubiera entrado a esa clase. Se llama, sí, el ciclo de Calvin. ¿Ya se acordaron de él? No. Pero nomás dicen, así se llama el ciclo. El ciclo donde ocurre esta reacción química se llama ciclo de Calvin y tiene 2 fases. ¿Se acuerdan cuáles fases son? Y la fase oscura. ¿Ya ven? Sí saben, nomás que no se acuerdan. En su vida pasada estudiaron esto. Sí, generalmente ocurren 2 fases, que es la fase oscura y la fase luminosa. Vamos a poner esta para acá. Ahorita se las reacomodo. Dice, ay, profe, ya póngala en un solo lugar, ahí está, ya. Es que veo que le hace así al celular, ahí está. ¿Sí? Fase oscura, fase luminosa. Recapitulamos. La energía solar, luminosa, captada en el planeta Tierra por las plantas, ocurre gracias al proceso de la fotosíntesis, el cual tiene una reacción química que está sustentada en el ciclo de Calvin. ¿Sí? Obviamente la fotosíntesis tiene 2 procesos importantes, que es la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa ocurre pues prácticamente
la producción de energía química, se ve de forma efectiva el poder reductor y hay producción de agua. En la fase oscura es la producción de azúcares, aminoácidos, dióxido de carbono y bueno, es cuando podemos obtener lo que es la energía química como tal, ¿sí? Y bueno, esto pues se traduce en el alimento para los heterótrofos que somos nosotros. Te comes una manzana, ya hierva lo que es la glucosa. Te comes unas acelgas, totalmente verdes, pues obviamente tienen clorofila y produjeron carbohidrato, ¿sí? En este caso glucosa. ¿Sí? Ese es el origen de los carbohidratos. Bien, los carbohidratos tienen muchas funciones en los seres vivos y dentro de estas funciones primordialmente está la de fuente de energía. Le sigue la formación de estructuras celulares como los receptores celulares, ¿sí? Y bueno, otro también sería el reconocimiento o señalización química. Esa es otra función que tienen por ahí, ¿sí? Los carbohidratos. Sus grupos funcionales más importantes son los grupos cetónicos, ¿sí? Los aldehídos y los grupos OH. Déjame lo de aquí, un poquito más por acá. No sé por qué no se ve. Aldehídos, cetonas y grupos funcionales OH. Esos son los componentes o los grupos funcionales que van a estar en los carbohidratos. Hay otra cosa también importante en los carbohidratos, que es la categorización. Los carbohidratos se pueden categorizar en tres grandes grupos. Los monosacáridos, que son las unidades monoméricas que conforman a los carbohidratos. Están los oligosacáridos, que son la unión de 2 o 10 unidades monoméricas. Y están los polisacáridos, que son de 11 a más unidades monoméricas. Y la pregunta aquí que siempre surge en las clases de carbohidratos, ¿y qué es una unidad monomérica? Porque tú me estás diciendo que una unidad monomérica es un monosacárido, que 2 a 10 unidades monoméricas son oligosacáridos y de 11 a más, pues resulta que las unidades monoméricas están representadas por el grupo de los monosacáridos, donde los monosacáridos son unidades. Imagínense que son estas bolitas. Esta. Cada bolita representa a un tipo de carbohidrato. Hay carbohidratos que van a tener 3 carbonos, entonces la unidad monomérica se llama triosa. Hay unidades monoméricas que tienen 4 carbonos, se llama tetrosa. Hay unas que tienen 5, se llaman pentosas. Hay otras que tienen 6, se llaman hexosas. El ejemplo más representativo de la unidad monomérica hexosa es el carbohidrato que se produce por la fotosíntesis. ¿Sí? Ese es el más representativo. Y todas estas unidades monoméricas se pueden unir por enlaces glucosídicos. Le doy una reducción más porque están copiando ahí. Dígame. Lo de amigos y tonas y grupos era los grupos de los que se conformaban. Sí, esos grupos los vas a encontrar en las estructuras de los carbohidratos. De nada. ¿Dónde? Enlaces glucosídicos.
¿Listo? Ok. Estas son las generalidades entonces de los carbohidratos y pues prácticamente las cuestiones más importantes respecto a su funcionamiento. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es su descripción química. Esto prácticamente lo acabamos de hacer, que es la descripción general. Puedes encontrar un carbohidrato en su forma lineal, que es proyección de Fischer, o en su forma circular, que es proyección de Howard. La forma circular solo se va a presentar en los carbohidratos que tienen más de 3 carbonos, es decir, las triosas, ¿sí? Y ocurre sobre todo cuando están en presencia de agua, cuando se hidratan, se devuelven circulares. ¿Qué es lo que ocurre? Pues el grupo hemiacetal, que es este, reacciona con el 1, 2, 3, con el carbono 4, que es este, y se forma la parte circular, ¿sí? Entonces no perder de vista estas características. Ahí está el origen, miren. Lo acabamos de describir de una forma más detallada, pero es lo que ocurre, ¿no? Llega el CO2, lo absorben, aguas minerales, luz, se forma la savia bruta, que es la forma química de la energía. Y como subproducto se produce un gas, muy grotesco como lo pone la planta. Vean cómo sale el gas, ahorita va a salir. Que es el que da vida a los planetas. Gracias, plantas. Yo les decía que nosotros no podemos. Bueno, vamos a ver sus características químicas. Pongan atención. Parte de la estructura de plantas, insectos y del ser humano, como celulosa, quitina. Espérenme, que está muy... es que está controlada acá. Forman parte de la estructura de plantas, insectos y del ser humano, como celulosa, quitina y condroitina, respectivamente. Además, casi todas las células poseen polisacáridos en la membrana celular que actúan como señales de reconocimiento, localización o destino metabólico de diversos compuestos intracelulares. Los carbohidratos forman parte de la dieta diaria, constituyendo el 30% de los alimentos que consumimos. Están presentes como almidones, azúcares, cereales o tubérculos. Los carbohidratos contienen en su estructura básica carbono, hidrógeno y oxígeno, en una relación fija de un carbono por cada molécula de agua. Según su complejidad, se clasifican en monosacáridos, como la glucosa y la fructosa, los disacáridos, formados por dos azúcares sencillos que se unen mediante un enlace glicosídico, formando sacarosa y lactosa, y polisacáridos, como el almidón y el glucógeno, compuestos que las células sintetizan como reserva de energía, o la celulosa y la quitina, que forman parte de la estructura de plantas e insectos. Los grupos funcionales característicos de los monosacáridos son aldehído o cetona. De acuerdo con esto, los compuestos pueden ser aldosas o cetosas. Presentan también un grupo oxidrilo unido a cada carbono de la cadena.
por lo que también son polialcoholes. Además, el número de carbonos de la molécula define su nombre como triosas si tienen 3 carbonos, tetrosas si tienen 4 carbonos y así sucesivamente. Una propiedad que se presenta en los monosacáridos es la isomería, cambios en la posición de los diferentes sustituyentes de los carbonos de los monosacáridos dan lugar a compuestos denominados enantiómeros. Un monosacárido cuyo penúltimo carbono tenga la misma configuración que el de gliceraldehído, con el grupo oxidrilo de la derecha, se designa como D-azúcar. Uno cuyo penúltimo carbono tenga la misma configuración que el L-gliceraldehído, con el grupo oxidrilo de la izquierda, es designado como L-azúcar. Otra forma de isomería son los epímeros, azúcares que difieren solamente en la posición de los sustituyentes alrededor de un átomo de carbono, como la glucosa y la galactosa o la glucosa y la manosa. Los monosacáridos de 5 o más carbonos adoptan estructuras cíclicas cuando están en medio acuoso, lo cual es frecuente en la naturaleza. El grupo carbonilo de la glucosa reacciona con el grupo alcohol de la propia molécula, dando lugar a hemiacetales. Esta reacción es reversible. De este modo, encontramos diversas formas isoméricas en solución. Los compuestos así generados ahora se llaman glucopiranosas. La posición del oxidrilo del carbono 1 en la molécula cíclica define el isómero alfa si están hacia abajo o beta si se encuentran hacia arriba. La interconversión entre estos compuestos se llama mutarrotación. Los polisacáridos se descomponen rompiendo el enlace glicosídico. Este enlace está formado entre el grupo oxidrilo del carbono anomérico, carbono número 1, de la beta de galactosa, monosacárido que se observa a la izquierda en la figura, y el grupo OH del carbono número 4 del segundo monosacárido, alfa de glucosa, para formar el disacárido lactosa. Este enlace se denomina beta 1,4 porque el primer monosacárido es beta, por la posición del grupo oxidrilo del carbono anomérico, y por el número de los carbonos intervienen en el enlace. Así, pueden formarse grandes polímeros de glucosa o de sus derivados, dando lugar a los polisacáridos o glucanas. Las enzimas que pueden romper este enlace se llaman glicosidasas. La glucosa es el monosacárido más importante para el ser humano. La ruptura del enlace glicosídico, que une las moléculas en los disacáridos y en los polisacáridos, libera la glucosa en el tracto intestinal. Esta se absorbe hacia el torrente sanguíneo y es incorporada a todas las células donde será degradada totalmente para obtener la energía biológica en forma de ATP. El excedente de glucosa se almacena en el hígado como glucógeno o en adipocitos para generar lípidos. Si este excedente es muy alto, lleva a problemas de obesidad. El almidón es un polisacárido de más de 1000 unidades de alfa de glucosa, unidas por enlaces glicosídicos, que se encuentran en las raíces, tubérculos y semillas. Al calentarse, libera sus componentes, amilosa y amilopectina. El glucógeno tiene una estructura semejante a la amilopectina, pero con mayor número de ramificaciones, y se encuentra en las células animales. Ambos son compuestos que almacenan la energía. Otros polisacáridos proporcionan soporte estructural a las plantas, como el caso de la celulosa, polisacárido formado por varias moléculas de D-glucosa, unidas por enlaces beta 1,4. La celulosa confiere gran rigidez a las células formando puentes de hidrógeno entre las diferentes cadenas. Este enlace es frecuente en las moléculas biológicas y se forma entre el oxígeno o el nitrógeno de una molécula y el hidrógeno de otra. Se representa por una línea azul. La pared celular de los hongos y el exoesqueleto de los insectos contiene quitina, polisacárido de gran rigidez. Está formado por unidades lineales de N-acetilglucosamina unidas por enlaces beta 1,4 y entrelazadas mediante puentes de hidrógeno. Las bacterias también tienen una pared celular, pero formada de peptidoglicana, que les confiere protección. Los glicoconjugados son moléculas biológicamente activas formadas por carbohidrato unido covalentemente a una proteína o a un lípido. También se llaman heteropolisacáridos. Ejemplos de ellos son las glicoproteínas y los glicolípidos, que se encuentran en la cara externa de la membrana celular. Actúan comunicando a las células con su entorno y como señales de transporte y localización de compuestos intracelulares, entre otras funciones importantes. Los pequeños hexágonos de color rojo
verde y azul, representan los residuos del oligosacárido. Otros glicoconjugados participan en la migración celular, la coagulación sanguínea y la respuesta inmunitaria. Ah, no, ¿verdad? Era para que despierten. Estaban ya así. Características de los carbohidratos. Palabra de Dios. Ay, si van a mesa. Perfecto. Como pueden ver, pues las funciones que describimos son literalmente las básicas, y en cuanto a esto, la estructura química, hay que rescatar cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, por acá estaban los enlaces glucosídicos, que son partes importantes de las estructuras de los carbohidratos. Una cosa también importante es su grupo funcional. Recuerden siempre identificar claramente que está el aldehído, hidroxilo y el grupo cetónico. Sí, eso es también muy importante. Hay enantiómeros. ¿Qué es un enantiómero? Bueno, en este caso son isómeros. Recuerden que los isómeros en química son como los gemelos de las moléculas. Tienen los mismos componentes, pero ordenados estructuralmente de forma distinta. Por ejemplo, aquí podemos observar que hay 1, 2, 3 y 4 con los mismos colores. Sin embargo, hay una molécula espejo que tiene invertido el 2 y el 4. Ese es un enantiómero. Entonces los carbohidratos pueden encontrarse de estas formas, ¿sí? Por ahí ponían un ejemplo que era el D-gliceraldehído con el L-gliceraldehído. Ahí está. Vean, es un enantiómero, ¿sí? Tiene el hidroxilo de lados distintos. También les hablan de los epímeros, ¿no? Que son estructuras, vean aquí. Este epímero tiene 6 carbonos y este 6 y este 6. ¿Tienen los mismos hidroxilos? Sí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pero vean que en algunos el grupo funcional hidroxilo está de otro lado. Vean aquí, ¿sí? Aquí está distinto. Este está del lado izquierdo y este está del lado derecho. Y en este, por ejemplo, el grupo hidroxilo está en la posición 4 y en el 2 no hay nada. Eso también es una forma de isomería. Las mismas estructuras químicas, pero con diferente acomodo. Al final, todas estas son exosas, ¿sí? Es que se escucha como exosas, ¿ah? Pues sí, exosas. Sí, los vi así como muy serios. Escuché bien, exosas. Son exosas, por eso separé la palabra. Ok, entonces, bueno, pues esas son las características de los carbohidratos. ¿Qué más podemos decir aparte de las exosas con H? Que, bueno, les decía que en presencias de medio ácidos, que es el grupo carboxílico, va a reaccionar con el número 4 de acá y da origen pues a la estructura circular, ¿no? Por ahí hasta viene la animación. Vean cómo ocurre. Grupo carbonilo con grupo alcohol. Es una exosa. ¿Sí? También aquí hay que rescatar que si el grupo hidroxilo está abajo es alfa y si está arriba es beta. Eso es el fenómeno de mutua rotación en los carbohidratos. ¿Qué más podemos rescatar de aquí, del video? Bueno, eso ya lo vimos, alfa o beta. Funciones de la glucosa también ya. Ay, perdón. Creo que sí, son las generalidades. Bueno, los glicoconjugados, que son estructuras que están presentes en la membrana, glucolípidos y glucoproteínas. ¿Dudas de carbohidratos y las exosas? Ok. Bueno, entonces ya están listos y preparados para lo que sigue. Ah, caray, digan. Ahora, profe, tranquis. Miren, lo que sigue es esto. Entonces está riendo de las exosas. Lo siguiente es, bueno, que ya realicen el trabajo que decía su compañera, que es el siguiente. En actividades, no hay, déjenme decir actividades de química, digo
Está este, que es responder de forma adecuada al siguiente cuestionario, que es de carbohidratos. Todo ese. Y luego vienen los cuestionarios. Ya por ahí ya les activé el cuestionario de general de carbohidratos. Le das clic aquí. Seleccionas tu grupo. Ustedes son el F. Le ponen idea, le dan siguiente y les va a aparecer aquí ya lo que acabamos de ver de los carbohidratos. Vienen muchas partes moleculares y químicas porque quiero que lo repasen. Vienen las imágenes del video. Vean la siguiente exosa con H. Está en medio acuoso, por lo tanto, ¿qué es lo que le ocurre? Tienes que seleccionar. Lo acabamos de ver en la descripción. ¿Sí? Viene un segundo cuestionario que es este. Le das clic. Igual también son características químicas. ¿Sí? Son características químicas de los grupos funcionales de los carbohidratos. Ahí hay más imágenes de... ¿Sí? En antiómeros, ¿se acuerdan que se acaba de explicar esto? Estos son los glucoconjugados. Ahí les dice que selecciones cuáles son con origen de carbohidrato. ¿Se acuerdan de la glucopiranosa? ¿Cuántos carbonos tiene? Y listo. Entonces ese es un material para este Classroom. Y glucólisis lo vamos a ver en la siguiente sesión, que es el día próximo sábado. Vamos a ver metabolismo de los carbohidratos. ¿Dudas? ¿No? ¿Les quedó muy claro todo lo de las exosas? Se pasan. ¿Yo qué?